You can call me stupid, listen, you can call me sheep. You can say I'm lazy, you can say I'm weak. You think that using her would get to me, and if you're right then you're in trouble deep. 'Cause I won't break, no I know I won't wait. You're in trouble deep. Buenos y calurosos y húmedos días tengan todos, camaradas. Los saludo desde acá en San Antonio. Venimos a sacar las motos. Esta vez las motos estaban guardadas aquí en esta bodeguita y las venimos a sacar, pero que resulta que la moto Estrella no arrancaba, precisamente por falta de uso, yo creo. Y pues pasamos un ratito ahí pasándole corriente con la camioneta que está aquí, y por fin arrancó. Mi camarada Eric ya venía en camino en la ayuda para traernos su pila esa que usas eso para arrancar, buenísima. Pero bueno, afortunadamente no fue necesario porque ya logramos arrancar la moto de Estrella. Bueno, pues todavía no rodamos, pero el arranque ha sido un poco fracturado y caluroso, echando la gota gorda. Esperamos a mi amigo Eric para salir a rodar, a ver qué tal, mientras que la moto de Estrella cargue un poquito, porque estaba totalmente descargada. Perdón que te quiero dar la vuelta hasta acá, mano. Buenos días, amigos, buenos días. Qué gusto me da saludarte, camaradas, amigos, bikers, no bikers y toda la banda que está viendo estos videos. Les mando un saludo afectuoso después de una larga jornada sin rodar. Yo creía que ya iba a regresar a la rodada desde el video anterior, pero pues no fue así. Pero bueno, aquí estamos, hay que rodar cuando se pueda y disfrutarlo. Y como les dije hace rato, pues veníamos muy contentos, Estrella y yo, a recoger las motos para rodar, y nos encontramos con la novedad de que ahora la moto de Estrella fue la que no prendió. Como yo recientemente le cambié la batería, seguramente por eso no hizo berrinche. Pero pues la de Estrella se supone que es moto relativamente nueva, no sé por qué se agüitó tan pronto. ¿Qué serían? 4 o 5 semanas sin rodar, 6, no sé. A lo mejor hasta más, no sé cuál sea la regla, la humedad, el calor, muchos factores que intervienen para que de repente la batería no agarre carga suficiente. Entonces, después de un largo rato, pues pudimos pasarle corriente a la moto y ya arrancó. Nuestro amigo Eric Greybeard amablemente nos acompaña para pasear un rato, sacar la moto, estirarnos. La sensación que tengo de ahorita de andar en la moto es muy padre, porque ya tenía rato que no me subía, entonces lo estoy disfrutando. Fíjate que lo que lamento de que la moto de Estrella no haya arrancado y tuviéramos que pasar tiempo pasándole corriente y viendo cómo hacerla arrancar, me quitó mi tiempo de mi cafecito. Y yo sí soy de cafecito en la mañana, caray. Entonces vengo medio dormido, medio modorro. A ver si ahorita veo la oportunidad de tomarme por ahí algo, porque si no, todavía veo en blanco y negro. Así como estás viendo tú ahorita, así veo ahorita.
Veo blanco y negro hasta que no me tomo mi café. Todos los días, todos los días. Ah, pero cuando me tomo el café, ah, qué delicia. Ay, se me antojó un cafecillo. Y no tanto por lo caliente, yo creo que por la cafeína, porque... En fin. ¿Tú cómo has estado, amigo? ¿Todo bien? Te invito a que me acompañes en este video y vamos a subirnos a la moto para empezar a rodar. Vamos. ¿Y con ese? No, pues llegué a la casa y toda la mitad ¿Qué tal tu cafecito, mi Luis? Para este frío. Ay, qué rico cafecito. Por ahí dice un dicho que la vida con café es mejor. Hoy lo acabo de entender. No, ya me tomé mi café, ya veo a colores en Technicolor. Muy rico mi café. Y también me puse la chamarra, no porque hiciera frío ni mucho menos, sino porque hay sospecho de unas gotitas de agua que van a caer por ahí, entonces más vale. Y además no está haciendo tanto calor, está muy húmedo, pero no hace tanto calor. Bueno, el punto es que, frío, perdón. El punto es que seguimos rodando y ahora sí emprendemos nuestro viaje. Les platicaba que Eric nos invita a un lugar que se llama el Wine Castle, que no es otra cosa más que el castillo del vino. Resulta que en esta ruta que vamos hacia el norte de San Antonio por algunos caminos rurales, vamos a llamarles así, existen varios viñedos. Aquí se cultiva mucho la uva en algunos lugares y gente pues produce su propio vino de mesa. De hecho, en alguna ocasión ya Estrella y yo tuvimos la oportunidad de comprar unas botellas en algún viaje, no en moto, pero en carretera, en coche, perdón. Y verán que el vino muy sabroso, la verdad, muy rico. No soy mucho de vino, la verdad. Yo soy más bien de bacacho, de Bacardí y otras cositas. Sí, critíquenme, me gusta el Bacardí. Soy bacachero. Pero de repente un vinito tinto cae bien en la mesa. O para una buena plática, el vinito tinto, unas copitas, bien. Pero solamente una o dos, porque ya luego ya se convierte en tragedia. Al menos en mi caso. El punto es que es un buen pretexto el destino de hoy para dar la vuelta, para dar el rol, para rodar. Muy buen pretexto y para allá vamos. No está muy lejos y el camino, vean, bonito, y con la agradable sorpresa de que ya los caminos están verdes, todos los caminos, puesto que ya ha estado lloviendo por acá esos rumbos. Una ave aplastada y qué triste. Les decía que ya los caminos los campos están verdes, bonitos. Qué bueno, porque ya tenía varias rodadas que nos tocaba pura hierba seca. Y además en estas épocas que llueve es muy agradable salir al campo, ¿no crees, amigazo? Pues seguimos, Estrella, Eric y tu servilleta rodando. Veamos qué tal. Sometimes it's just another day to get through, but it's not easy when you're blind from the truth. Oh darling, let me be your mountain, 'cause I see it as my goal. Wanna be with you every second I got. Don't cry. Esos caminos rurales me gustan mucho porque te puedes encontrar lo que sea.
sea, de verdad es, bueno, lo que sea para mí. Desde paisajes muy padres, muy bonitos, animales. Hace rato pasamos un salón de baile country para bailar vaquero, cowboys. En fin, está padre. El ver cosas diferentes me gusta, está padre. Y hoy el clima está muy a gusto, a pesar de que amaneció húmedo. Ya rodando, el clima se siente padrísimo en la moto. Qué buena sensación, de verdad. Yo les recomiendo que salgan a pasear, como siempre. Que salgan a rodar. Sobre todo si es en el campo. Es una sensación de libertad bonita, padre. Genial, amigos. Muy padre. Hace una semana fuimos a México, Estrella y yo. Tuvimos que ir por asuntos personales y aprovechamos para ver a la familia. Fuimos solamente un par de días y nos fuimos manejando en el carro con Luca, nuestra perrita Luca. Y la verdad es que teníamos que ir por unos pendientes y aprovechamos. Pero pues obvio, las motos acá estaban, ¿verdad? No nos las llevamos. Sin embargo, uno de mis pendientes que tenía era ir a prender el frijol que estaba por ahí abandonada. Mi frijol, mi Iron 883, la tenía abandonada, entonces pues la puse a cargar una noche. La batería obviamente no prendió la moto y la paseé un poquito. Ahí le di unas vueltas a la manzana, aunque sea, y sentí muy padre. Recordaba mi frijol. Entonces ya estamos de vuelta por acá en San Antonio. Ay, disculpen. Ay, perdón. Está muy relajante esto. Qué bonita es la campiña de por acá. Se me duerme la mano, fíjense. De repente se me hormiguea la mano por la vibración de la moto, supongo. Y mi senitud. Entonces pongo el piloto automático y descanso el puño un ratito. Son estos amigos. Están sacados de onda. Estos chivos tejanos están medio raros. Qué chidos, son carneros, ¿verdad? Carneros. Pero son salvajes, no. Amigos, nos paramos un momentito aquí en uno de los caminos que nos llevan allá al Wine Castle, porque había unos carneros aquí pastando y nos llamó la atención. Digo, no es nada raro ver un carnero, pero a lo mejor sí, para nosotros sí verlos por aquí en el campo se nos hizo chistoso. Y bueno, nos paramos a descansar un ratito, sacar unas fotitos, a ver al carnero, echar una cotorreada en el camino. El paisaje hermoso, inigualable, muy padre. Pero lo más bonito del paisaje son estas chicas, nuestras motos que se ven sensacionales, y la camaradería, ¿no? Aquí de los compañeros, en este caso Estrella y Eric. AC/DC, la de Highway to Hell. ¿Ah? ¿Cuál? Highway to Hell. Esa. O la de Thunder. No, la de esa. No, bueno, o sea, era una tras otra, así, y yo. ¡Ah! Ya tenía un buen sin rodar y así de. ¿Qué se siente? O tenías más Tenía todavía. 2 meses sin rodar. Wow, bastante. Sí, ya, entonces ahorita así como. Wow.
recibí varios mensajes de ustedes, amablemente, amables amigos, de verdad. Buena onda a todos ustedes. Y la verdad es que los estuve leyendo en ratitos porque pues por la chamba y luego, ya sabes, cuando andas de godín, es complicado de repente andar atendiendo las redes. Pero los vi y la verdad me dio mucho gusto y la verdad se siente padre a toda la banda afectuosa que me manda saludos, que se preocupa porque dejo de sacar videos. Y varios de ustedes me han pedido que les mande mis saludos. Con todo gusto se los mando. No verbalmente porque no los puedo leer. Estoy manejando la moto, ¿verdad? No, pero ahorita están apareciendo por aquí los nombres de algunos de ustedes. Obvio, no todos los que se toman la molestia de escribirme porque no alcanzo a sacarlos a todos. Les mando aquí un saludo en este momento. Y me gusta repetir las ciudades de donde me escriben porque se me hace increíble y padrísimo. Allá en Europa, en España, Barcelona, Cataluña, hay un par de amigos de Madrid. De veras les mando un saludo caluroso a toda España. Quiero conocer España, no conozco. Algún día se me hará ir allá a la madre patria y a ver si me prestan sus motos para rodar por ahí, ¿no, amigos? Luego también me saludaron de Chile, Argentina, buenos amigos en Argentina, Guatemala. Tengo un camarada de Honduras, muchas gracias. Y así de los que me vienen a la mente, por ahí me salió un venezolano también, un buen amigo, gracias. Y mexicanos, pues ya saben, la raza mexicana nunca falla. Un abrazo a mis camaradas, a mis paisanos, a mis mexas queridos. Seguimos rodando, paseando en este bonito campo tejano. Tengo sed. A ver si nos paramos por ahí a echar un refresquito, una cerveza o algo. Llegamos al Wine Castle, el castillo del vino, aquí en Texas. Dicen que es un viñedo, pero en sí la construcción es interesante y bonita porque pues es un castillito muy bonito. Y por qué no, a lo mejor echarnos una degustación. El asunto es que yo traigo sed de agua, no de la mala, como dice Eric. Tengo mucha sed y espero que haya agua, porque si no voy a tener que tomar vino y pues no aplica, ¿verdad? Bueno, ya nos tomamos una deliciosa pizza, un vinito, vale la pena. Si algún día andan por acá, camaradas, dense una vuelta. Aquí el Wine Castle, bonito, un bonito lugar, diferente. Seguimos recorriendo unos caminos y ya nos metimos en caminos todavía más chicos. La intención es llegar a una población que se llama
ahorita les digo cómo, eso, lo que está saliendo aquí, que supuestamente es la población más pequeña de Texas. No sé por qué, pero ahorita lo veremos. El chiste es que el camino está padre. Recorrimos varios viñedos. Bueno, en el camino vimos varios viñedos, mejor dicho. Y ahorita nos encontramos en la campiña, mera campiña. Muy bonito, todo verde, muy padre. Disfrutando del camino. ¿Qué les parece, amigos? ¿Qué les parece? I call you up in the middle of the night. Been bothered by dreams, ain't feeling alright. You give me comfort, say just give it some time. By the end of our talk, I'm feeling just fine. You and I will always know where we belong. This ain't no ordinary love we got going on. I'll pick you up in my 59 Ford. We head on down the road until we get bored. Just you and me and the sun and the wind. If the rain should start falling, we'll head home again. Everybody else can see where we belong. Oh, ain't no ordinary love we got going on. At the end of the world, together forever is one, and I'll wait if ever you should be. Bonito lugar, muy padre, muy buen ambiente, música country en vivo, cerveza, muy tranquilo todo, el río ahí abajo, muchos árboles, muy padre. Agradezco a mi amigo Eric que nos haya traído aquí, muy bonito lugar y no tan lejos de nuestra casa, así es que está todo dar, muy padre. Ya vamos por fin de regreso y vamos a agarrar nuestro camino hacia allá. Entonces, pues todavía queda un ratito de rodada. Esa es la buena noticia. Vean qué bonito. Vean el río, miren qué bonito. Miren qué bonito está. Muy bonito. Amigos, como es costumbre, me encanta que me hayas acompañado en esta rodada, en estos bonitos paisajes ya verdes. Ya estaba harto de ver tanta hierba seca y ya quiero que se calme un poco la humedad y el calor. Pero la rodada de hoy estuvo muy padre, muy buena compañía, y sobre todo lo más padre es que por fin sacamos las motos. Me da enorme gusto saludarlos a todos, gracias que me acompañaron. Ya estamos de vuelta. Seguiremos rodando y compartiéndoles mis paseos. Espero que de alguna manera te sirva de inspiración para que ya vayas y te compres esa maldita moto. Y a toda la gente que me ha dicho que ya se compró la maldita moto, bien por eso. Amigos, te mando un abrazo y nos vemos a la próxima. Vámonos a rodar. Me rompes el corazón.